Hola chicos, me da mucho gusto saludarlos esta semana. Y bueno, el tema que vamos a trabajar en esta ocasión son las entrevistas de televisión. Seguramente en español te enseñaron a hacer entrevistas a mano, las cuales pues tenías que formular cierto número de preguntas, que tener una intención, etcétera. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos una entrevista en televisión es muy distinto a hacerlo de forma escrita. Pero para esto, ¿por qué nos debe interesar hacer entrevistas? Hace unos pocos años las entrevistas eran herramientas únicamente para profesionales como los periodistas y conductores de radio y televisión, pero hoy el acceso a medios sociales nos permite a todos enriquecer nuestra estrategia de contenidos con ellas. Las entrevistas son un formato ágil que implica la interacción de dos o más personas, que es el entrevistador y él o los entrevistados cara a cara o a través del teléfono o un canal digital. Aunque tengamos audiencias mucho más pequeñas y menos recursos que los medios de comunicación tradicionales, las marcas y las personas podemos lograr una buena calidad en nuestras entrevistas, disfrutar de sus beneficios si seguimos estos siguientes pasos. Primero, tenemos que saber definir el tema, que sea de interés para tu audiencia, que esté alineado con las expectativas que tiene, inspirarse en otros contenidos que hablen de lo que tú quieres hablar, ver qué información falta, visitando blogs o páginas y que tú canalices qué es lo que falta conocer sobre el tema que tú quieras, ¿sí? También pues pedir un respaldo de la gente que quiere conocer, qué le gustaría indagar sobre el asunto. Y también tenemos que saber escoger a nuestro entrevistado. Eh, Tenemos que escoger un entrevistado que obviamente sepamos que no le tiene miedo a ser entrevistado, porque pasa muchas veces que hacemos una entrevista a una persona y la persona se queda callada o es el mundo de la timidez andando y pues eso no ayuda a que la entrevista sea fructífera o que dé algún aporte, la vuelve tediosa y tenemos que buscar a una persona que sepamos que pues esté en disposición de hablar, esté en disposición de compartir lo que sabe, etcétera. Una vez que tengamos a la persona correcta, debemos hacer una cita con ella. Le vamos a escribir a nuestro potencial entrevistado. Debe ser un email corto, amable y profesional, donde le exponemos quiénes somos, las razones por las que queremos entrevistarlo, el tema, varias alternativas posibles de citas, horarios y algunos detalles que consideremos importantes. Aquí debemos de tener cuidado de no ser muy agresivos. Recordemos que todavía no nos han dicho que sí. Una vez que acepta la entrevista, podemos enviarle la información más detallada para que él se sienta seguro y el entrevistado debe ser muy claro en el tema, ¿sí? Que expliquemos realmente qué es lo que se va a abordar dentro de la entrevista. Si queremos que los medios se enganchen en nuestros medios sociales, debemos procurar que el entrevistado pueda desenvolverse bien. También el momento. Debe quedar clara la cita, la hora y la duración de la entrevista. Esto especialmente cuando contactamos personas de otros países. La logística. ¿Cómo nos vamos a conectar? ¿Vamos a usar videollamada? ¿Necesitamos un micrófono? Entre otras preguntas sobre los materiales que ocuparás para tu entrevista. Debes darle con anticipación todos los datos para que la técnica no sea un motivo de tensión. También, otra cosa que debemos hacer es investigar. Es cierto que el experto es nuestro entrevistado y que nuestro objetivo no es que luzca menos conocimientos, pero también debes estar lo más preparado posible, dominar bien el tema que nos va a impartir, formular buenas preguntas, improvisar en caso de que salga a la luz otro tema durante la entrevista, conversar con seguridad y hacer lucir al entrevistado. ¿Cuándo, ¿Cuánto debemos prepararnos? Depende de tu nivel de conocimiento del tema. La audiencia, pues, no es tonta, sabe cuándo está preparado uno para hacer la entrevista. También debemos diseñar la entrevista. Eh, Había un maestro que decía algo así como que la mejor era la improvisación, es la que se planifica bien. Suena contradictorio, pero no lo es.
El tener una estructura definida y conocerla bien nos permite improvisar con seguridad. A lo mejor tú planificas 20 preguntas, pero no te acuerdas de las 20, pero como conoces bien el tema, vas yendo desarrollando o vas cambiando el orden, etcétera. Para que el mensaje sea efectivo debe tener una estructura lógica, es decir, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Si vas a hablar sobre un tema, la introducción va a abrir puertas a que el entrevistado se suelte un poquito más a hablar, en el desarrollo hablas los temas más fuertes del tema que estás abordando y como conclusión pues ya sería como una despedida, o retoman puntos importantes que se vieron durante la entrevista y solamente pues sería agradecer al entrevistado. Algo también muy importante, preparar el lugar. Imagínate este escenario, estás muy contento, conversando con tu entrevistado, de repente empieza a sonar el teléfono, te pones incómodo, pero el asunto no termina ahí. Tu mamá empieza a gritarte desde su habitación para que contestes. Puedes seguir adelante y dejar que tu mamá se dé por vencida con el detalle de los gritos, o puedes detener la entrevista e ir a explicarle que pues estás grabando. En cualquiera de los casos, la entrevista pierde su naturalidad. El lugar donde estamos debe garantizarnos hacer el trabajo con tranquilidad. Además, debemos verificar que tengamos buena conexión, que tengamos un lugar para sentarnos tranquilamente a platicar con nuestro entrevistado, que todas las herramientas que utilicemos funcionen bien, teléfono, micrófono, si es que utilizan, etcétera, y que haya una buena acústica. O sea, puedes tener el escenario súper bonito, pero si no se escucha bien el audio, pues la gente se aburre de lo que está viendo y no le interesa el tema. Un punto también bien importante y que a lo mejor suena como medio extraño es cuidar la alimentación. Es muy importante que nuestro cuerpo esté cómodo y la comida influye mucho en eso. Lo ideal es comer algo liviano unas 2 horas antes de la entrevista. Si comemos mucho, el estómago lleno no permitirá al diafragma hacer un buen trabajo. Además, tenemos menos energía. Por el contrario, si estamos con el estómago vacío, los ácidos podrían molestarnos. Evitemos alimentos que mezclen azúcar, o que sean muy ácidos. Es muy importante hidratarse bien porque obviamente cuando estemos hablando y bien importante que el entrevistado también tenga algún vaso de agua cerca por la cuestión de estar platicando. También otro punto bien importante es relajarse. Ya hemos hecho un buen trabajo, ahora intentemos relajarnos y disfrutar de una buena conversación. Para lograrlo, pues existen los ejercicios de respiración y estiramiento. También algo bien importante es calentar la voz. Si bien es cierto que no vamos a hablar tanto como en una locución sola, calentar la garganta nos va a evitar momentos difíciles como que no nos salga la voz a la hora de hacer una pregunta. Y el punto 10, pues es hacer una prueba. A veces antes de empezar a grabar debemos hacer una prueba para verificar que se está grabando correctamente. No hay nada peor que terminar una buena entrevista y darte cuenta que no se grabó nada. Créeme, me ha pasado, evítense corajes. Pasos durante la entrevista. Pues podemos romper, si no conocemos a la persona, podemos romper el hielo. Muchas veces estamos preocupados por nosotros y olvidamos que el entrevistado también puede estar nervioso. Mantener la postura correcta, porque si me siento así como que me da flojera lo que esto me está diciendo, eso habla mal de mí. Mantener el tono y volumen de nuestra voz, ¿sí? No que empecemos súper rapidísimo y de repente ya bien lento, que ya no nos escuchemos. También escuchar hasta nuestro entrevistado. Escuchar no es solo oír, es poner atención y tratar de entender lo que nos dice para evitar el incontrolable deseo de interrumpir. También, pues, ser natural. Si yo conozco a mi entrevistado, lo debo de hacer sentir cómodo y pues ser lo más auténticos posibles. No ponerme tan estricto, ni tan rígido, ni tanto, sino siendo yo con lo que se está grabando. La mejor entrevista es la que permite a la audiencia sentirse en medio de una conversación. Y por supuesto, preguntar correctamente. Si sabemos, preguntar correctamente es obviamente, además de ser educados, las preguntas que sean claras, cortas y en su mayoría abiertas. Por ejemplo, si le preguntamos a un entrevistado, ¿te gusta el ceviche? Me va a responder sí, pero si le preguntamos, ¿por qué te gusta el ceviche? Tendrá mucho más apertura a seguir hablando. Hay que evitar respuestas express como sí, no, no sé, ¿sí?
También, pues es bueno tomar notas. Si hay algo que me llama la atención y le quiero preguntar después, lo podemos tener anotado. Y los pasos, durante y después de la entrevista, pues grabar la entrevista pues es el fin de nuestro trabajo. Y aquí vamos con la parte de edición. Pues edición, ustedes ya saben cortar las partes más importantes, ponerle una música de fondo. Ustedes han visto programas de televisión o pueden consultar en internet, donde, por ejemplo, la entrevista al principio tiene el logotipo del canal. ¿Sí? Por ejemplo, Televisa, y sale un ruidito y entra luego a imagen y empieza la entrevista. Pueden jugar con esta parte de que vámonos a comerciales y poner un comercial. Esa parte es la parte creativa que quiero que ustedes tengan. De hecho, precisamente a eso voy. Su tarea de esta semana va a ser entrevistar, ¿sí? Van a inventarse un canal de televisión, el nombre como ustedes quieran, ¿sí? No sé, canal de TV educativa. Eso ya no lo hagan, ya se los dije, ¿sí? Invéntense un nombre original. Se van a inventar, le van a poner pues el texto, eso ya lo saben poner en la edición, un logotipo, que como el Televisa o TV Azteca, que tienen su logotipo. Y pues le van a poner música, una música de inicio a su entrevista, luego ya va a empezar la entrevista, ¿sí? ¿A quién van a entrevistar? Quiero que piensen en un personaje histórico que les guste: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Sor Juan Inés, Nelson Mandela, quien quieran, que les guste a ustedes su vida o lo que hicieron ellos, algún descubrimiento o algo en especial. Y si, por ejemplo, suponiendo que yo escojo a los esposos Curie, ok, yo le pediría a mi papá y a mi mamá que pues se disfrazaran de los esposos Curie, y entonces yo voy a realizar mi guión. Yo les pedí que mínimo fueran 5 preguntas, mínimo, y que la entrevista durara entre 5 y 10 minutos. Entonces ustedes tienen que pensar, primero, como los dije, el tema. ¿De quién, qué personaje voy a agarrar yo y por qué? Obviamente tienen que conocer a su personaje histórico. Si me vas a hablar de los esposos Curie y el entrevistado te dice toda la historia, pero tú te quedas así como yo ni sabía ni quiénes eran, no, o sea, tienes que conocer al personaje que elijas. Y por supuesto, pues caracterizar a quien vaya a ser tu entrevistado. Aquí sí va a ser muy necesario que tu mamá, papá, hermano, primo, vecino te ayuden a hacer la entrevista, ¿sí? Escoger un buen lugar para la entrevista, pues no sé, a lo mejor la sala de tu casa, acomodándole bien, evitando obviamente que se cruce el perro, el gato, el señor del gas, etcétera. Y al final, pues teniendo pues un programa de entrevista interesante, ¿sí? Interesante que cubra lo básico de describir quién es el personaje, qué fue lo que hizo en su vida, lo más importante que tú consideres, ¿sí? Y pues obviamente en la cuestión de edición, ahí va la parte creativa. Repito, necesito que se inventen un nombre de canal de televisión para su cápsula de entrevista, le pongan música de fondo, acuérdense cuidar los niveles de música y por supuesto, ponerle, pues ahora sí que pues, si quieren un comercial o algo, sí, los comerciales los pueden descargar de YouTube, ya les enseñé cómo descargar videos de YouTube y así de simple, ¿no? Nada más lo descargas, lo pegas y vámonos a lo que sigue. Repito, la duración de la entrevista es de 5 a 10 minutos. La entrevista, o sea, no me vas a poner un comercial de 3 minutos y hay lo demás, los 3 minutos de entrevista. No. O sea, 5 a 10 minutos de entrevista. Como el audio y lo demás, eso ya, esa parte de ese tiempo. Y bueno, si no hay más dudas, recuerden que cualquier cosa me pueden mandar mensaje. Les mando un abrazo muy fuerte. Espero se diviertan haciendo su entrevista. Y ya saben que cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes. Les mando un abrazo virtual. Los amo mucho y que tengan una excelente semana. Bye.